Los pétalos de rosa blancos, esparcidos por el cuidado césped, parecieron temblar cuando el sonido lejano de las aspas de un helicóptero cortó la melodía de un cuarteto de cuerda. 300 invitados, ataviados con sus mejores galas, apartaron la vista del altar decorado con flores, y se giraron hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Kirill Volkov, heredero de uno de los imperios farmacéuticos más grandes del país, se quedó paralizado junto al altar. Su rostro palideció al reconocer el elegante helicóptero negro que descendía sobre el helipuerto de la finca familiar. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Su prometida, Irina, le apretó la mano, su pulsera de diamantes incrustándose en la piel. Pero Kirill no pudo responder. Se le cortó la respiración cuando la puerta del helicóptero se abrió y de él salió una mujer con un traje de chaqueta blanco. Su cabello color caramelo ondeaba al viento de las aspas que se desaceleraban. Detrás de ella aparecieron dos pequeñas figuras, unos gemelos, un niño y una niña. No tendrían más de 6 años, y cada uno la sostenía de la mano. Caminaban con seguridad hacia la ceremonia de boda. La madre de Kirill ahogó un grito. Cualquiera podía notar que los niños tenían los ojos de Kirill. 6 años atrás, Kirill y Alla Volkov eran la encarnación de la pareja ideal. Él, el brillante heredero de Volkov Farm. Ella, una bioquímica cuya investigación ya había salvado innumerables vidas. Su boda fue el principal evento social de la temporada, con votos pronunciados en el mismo jardín donde Kirill ahora estaba de pie con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, de apoyo mutuo, construido sobre el respeto. Viajaban por el mundo, donaban millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Pero entre bastidores las nubes se estaban acumulando. Dmitri, amigo de la infancia de Kirill, se unió a Volkov Farm como director financiero, introduciendo a su hermana Irina en su círculo. Nadie sabía cómo esos dos destruirían metódicamente todo lo que Kirill y Alla habían construido. Antes de continuar, díganos desde dónde nos está viendo. La finca de los Volkov brillaba bajo las luces de la noche, mientras el personal de servicio, impecablemente uniformado, se movía entre los invitados de la cena benéfica anual. Kirill observaba a su esposa a través del abarrotado salón de baile, admirando cómo Alla acaparaba la atención con su vestido esmeralda, discutiendo las últimas investigaciones con el ministro de Sanidad. 6 años de matrimonio solo habían intensificado su atracción por su mente brillante y su buen corazón. «Es impresionante», dijo Dmitri apareciendo junto a Kirill con 2 vasos de whisky. «Tienes suerte». Kirill aceptó el vaso con una sonrisa. «¿Acaso no lo sé? Los ensayos clínicos de su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La junta está encantada». Dmitri asintió. Sus ojos seguían a Alla, que se reía de algo que Irina había dicho. Belleza e inteligencia en un mismo frasco. Es una rareza. «Estamos intentando tener un hijo», confesó Kirill, el whisky desatando su habitual reserva. «Alla lo está controlando todo. Dice que este mes es el momento perfecto». La sonrisa de Dmitri se tensó por un instante. Casi imperceptiblemente. «La paternidad, sí. Eso lo cambiará todo». Más tarde esa noche, Alla salió del baño y encontró a Kirill sentado en el borde de la cama con el teléfono de ella en la mano. Su rostro estaba desfigurado por la ira y la traición. «Kirill, ¿qué haces con mi teléfono?» «¿Quién es Andrei?» Su voz era peligrosamente baja. Alla frunció el ceño. «¿Andrei? No conozco a nadie con ese nombre». «No me mientas». Le lanzó el teléfono mostrando mensajes que ella nunca había visto. Conversaciones íntimas. Planes explícitos para encontrarse. 3 meses. Te has estado viendo con él en nuestra cama mientras yo estaba de viaje de negocios. Kirill, nunca he visto estos mensajes. No conozco a ningún Andrei. Sus manos temblaban mientras recorría las conversaciones, supuestamente enviadas desde su número, pero que contenían palabras que ella no había escrito. Tu perfume estaba en su ropa. Sabía detalles de nuestra casa que solo alguien que ha estado aquí podría saber.
Kirill se levantó pasándose las manos por el pelo oscuro. Dmitri lo encontró. Un detective privado lo confirmó todo. ¿Dmitri? La mente de Ala trabajaba febrilmente. Kirill, esto es una falsificación. Alguien ha plantado estos mensajes. Yo nunca... La puerta del dormitorio se abrió y Dmitri entró sin llamar. El servicio de seguridad encontró esto en su coche. Le tendió a Kirill un pequeño paquete con un reloj de hombre y una tarjeta de hotel. «Nunca he visto esto», gritó Ala, intentando acercarse a Kirill, pero él se apartó como si su contacto le quemara. «Lárgate», susurró Kirill y luego más alto. «Lárgate de mi casa». «Kirill, por favor, soy tu esposa. Te quiero». Las lágrimas corrían por su rostro mientras Dmitri hacía una seña a los guardias que esperaban en el pasillo. «Ya no, quiero que los papeles del divorcio estén listos hoy mismo». «Dmitri ya se ha encargado», respondió Dmitri, evitando la mirada desesperada de Ala. Los siguientes minutos pasaron en una terrible neblina. Los guardias sacaron a Ala del dormitorio. Le suplicó a Kirill que la escuchara, que pensara lógicamente, ¿por qué le iba a ser infiel cuando estaban intentando tener un hijo? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una furia primitiva, alimentada por lo que parecían pruebas irrefutables. 30 minutos después, Ala estaba de pie en el camino de entrada con su camisón, viendo cómo el personal arrojaba sus maletas al maletero de su coche. Kirill observaba desde el balcón. Su rostro, una máscara de piedra, mientras Dmitri estaba a su lado, con una mano en su hombro en un falso consuelo. «Sus pases de acceso han sido desactivados», informó fríamente el jefe de seguridad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Volkov le pide que no intente contactar con él ni con nadie de la empresa». La lluvia comenzó a caer mientras Ala se subía al coche, ahogándose entre sollozos. El teléfono vibró con una notificación. Acceso al correo electrónico revocado. Luego otra. Acceso al edificio desactivado. Y una tercera. Notificación preliminar de divorcio. A 5 millas de la finca se detuvo en el aparcamiento de una farmacia 24 horas, temblando bajo la luz fluorescente. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación. Alguien la había incriminado, pero ¿quién y por qué? Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente al extraño comportamiento de Dmitri en los últimos meses. Cómo aparecía cada vez que ella y Kirill discutían. Cómo insinuaba que ella trabajaba o viajaba demasiado. Entonces, una oleada de náuseas la invadió. Una sensación familiar de las últimas mañanas que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, al mirar el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Ala Volkova se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Kirill, sin hogar, enfrentándose a un divorcio cruel, organizado por alguien que, como ahora sospechaba, lo había estado planeando durante meses. Al amanecer, aparcó frente a la oficina de Kirill, decidida a obligarlo a escuchar. Pero los guardias la interceptaron en la puerta. «El señor Volkov no desea verla, señora Volkova», dijo un guardia incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», suplicó. «Por favor, solo dígale eso». El guardia desapareció dentro. 10 minutos angustiosos después, regresó. «El señor Volkov dice que, dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el niño sea suyo. Su abogado se pondrá en contacto con usted para una prueba de paternidad después del parto». Aya casi se desmaya por la crueldad de esas palabras. A través de las puertas de cristal, vio a Dmitri observando la escena desde el vestíbulo, con una expresión ilegible. Para ese día, descubrió que sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Al anochecer, sus amigos más cercanos habían dejado de responder a sus llamadas. Todos formaban parte del círculo de Kirill. Por la noche, dormía en su coche en el aparcamiento de un supermercado. 7 semanas de embarazo, completamente sola. Aún no sabía que una ecografía 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor: gemelos. El primer atisbo de esperanza llegó en la persona de Ina Sokolova,
una anciana que encontró a Aya vomitando junto a su coche a primera hora de la mañana. «O estás embarazada o te estás muriendo, querida», observó Ina con una franqueza alarmante. «En cualquier caso, necesitas ayuda». Ina, una viuda que había perdido a su única hija de cáncer años atrás, le ofreció a Aya la habitación de su hija hasta que pudiera arreglar su situación. Fue en la modesta casa de Ina donde Aya finalmente pudo pensar con claridad sobre lo sucedido y planear su respuesta. Vendió su anillo de compromiso por 120,000 rublos, una pequeña fracción de su valor, pero suficiente para la atención prenatal y un portátil de segunda mano. Luego comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había sucedido, creando una cronología, guardando lo poco que podía salvar. El panorama que surgía confirmaba su sospecha. Dmitri, con la ayuda de Irina, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué ganarían? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mientras buscaba trabajo en una cafetería, Ala escuchó una conversación entre dos investigadores farmacéuticos. «Las cifras no cuadran», susurraba uno. Los perfiles de efectos secundarios fueron claramente alterados antes de la presentación. Dmitri Petrov lo firmó todo. «Kirill Volkov probablemente ni siquiera vio los datos originales», respondió el segundo. La mente científica de Ala se puso en marcha a toda velocidad. Había trabajado en esos ensayos antes de su exilio. Si Dmitri había falsificado los datos, no era solo un fraude, era peligroso. La gente podía morir, y si ella se hubiera quedado, podría haberlo descubierto. Esa noche, abrazando su creciente vientre, Ala tomó una decisión. Kirill le había fallado por completo, eligiendo la ira ciega en lugar de la confianza. Pero no permitiría que los planes de Dmitri dañaran a personas inocentes o privaran a sus hijos de su futuro. «Vuestro padre no nos quiso», susurró a sus gemelos no nacidos. «Pero no pasa nada. Construiremos algo tan grande que un día comprenderá exactamente lo que perdió». Náuseas matutinas, mentiras crueles. Aya lo comprendió cuando vomitó por cuarta vez en un día. En su cuarto mes de embarazo de gemelos, su cuerpo cambiaba rápidamente. Ocultar su estado en las entrevistas de trabajo se estaba volviendo casi imposible. «Lo siento, doctora Volkova», dijo un director de laboratorio evitando su mirada. «Sus cualificaciones son impresionantes, pero ya hemos cubierto el puesto». Era la misma respuesta que había recibido en otros 5 centros de investigación. Alguien, casi con toda seguridad Dmitri, la había puesto en una lista negra en toda la industria. Ina la encontró llorando en el porche esa noche. «Aguanta, querida», dijo la anciana sentándose a su lado. «El mundo no se acaba porque un hombre fuera demasiado estúpido para ver tu valía». «No es solo por Kirill», explicó Ala. «Nadie me quiere contratar. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Dmitri Petrov le dice a todo el mundo que soy inestable o deshonesta». Ina se quedó pensativa y luego dijo: «Entonces quizás necesites conocer a gente que nunca ha oído hablar de Dmitri Petrov». Al día siguiente, Ina llevó a Ala a una pequeña clínica para personas de bajos recursos. La sala de espera estaba abarrotada, el personal desbordado. «Mi amiga, la doctora Angelina Smirnova, dirige este lugar», explicó Ina. «Le importan un bledo las intrigas farmacéuticas, solo le preocupa ayudar a la gente». La doctora Smirnova resultó ser un huracán con forma humana. Una brillante investigadora que había dejado un prestigioso puesto para ayudar a quienes no tenían acceso a una atención médica adecuada. Tras una conversación de 5 minutos sobre la experiencia científica de Ala, le ofreció un trabajo a tiempo parcial. Análisis de datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que vales», le advirtió la doctora Smirnova. «Veo que esperas gemelos». Aya se sorprendió. «¿Cómo lo ha adivinado?» «Por cómo lo llevas. Es la postura clásica de un embarazo gemelar». Suspiró. «El trabajo no es glamuroso, pero es honesto. Y aquí nadie te juzgará por estar embarazada y soltera, si es que eso te preocupa». Por primera vez en meses, Aya sintió un destello de esperanza. «¿Cuándo puedo empezar?» El trabajo era, en efecto, poco glamuroso.
sistematización de historiales médicos, análisis de resultados de tratamientos, ayuda en la optimización de los protocolos de la clínica, pero mantenía la mente de Aya afilada y le proporcionaba ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Lo que ganó por su anillo de compromiso, a los 7 meses de embarazo, entró tambaleándose en el despacho de la doctora Smirnova con hallazgos que no podían ser ignorados. Hay un patrón aquí con estos pacientes oncológicos, explicó Ala, extendiendo gráficos sobre la mesa. Aquellos que toman el nuevo fármaco de Volkov Parm tienen complicaciones hepáticas 3 veces más frecuentes de lo declarado. La doctora Smirnova examinó los datos. Eso es alarmante. ¿Estás segura? La muestra es pequeña, pero el patrón es evidente, confirmó Ala. Y coincide con lo que escuché sobre los datos de los ensayos manipulados. La expresión de la doctora Smirnova se ensombreció. Tenemos que informar de esto a la FDA. ¿Con qué pruebas?, objetó Ala. Dirán que nuestra muestra es demasiado pequeña. Necesitamos más evidencia. Lo que necesitamos, dijo la doctora Smirnova pensativa, es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro. Aya parpadeó. Eso llevaría años y millones en financiación. No necesariamente, sonrió misteriosamente la doctora Smirnova. Tengo un laboratorio totalmente equipado en casa. Allí llevo a cabo mis investigaciones después del trabajo. ¿Quizás deberías echarle un vistazo? El laboratorio casero de la doctora Smirnova resultó ser una instalación de vanguardia, alojada en lo que antes era un gran cobertizo en su propiedad. Mi difunto esposo me dejó en una posición muy cómoda, explicó la doctora Smirnova. Utilizo la herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no asumen, tratamientos para enfermedades raras, análogos asequibles de medicamentos caros. Aya pasó la mano por el reluciente equipo. Esto es increíble. También es privado, subrayó la doctora Smirnova. Sin supervisión corporativa, sin accionistas exigiendo beneficios a cualquier precio. Solo ciencia pura. Miró fijamente a Ala. Tu trabajo anterior en los protocolos de tratamiento contra el cáncer fue revolucionario. ¿Qué harías si pudieras continuar esa investigación como consideraras oportuno? Esa pregunta despertó en Ala algo que había estado latente desde su exilio. La investigadora apasionada que una vez creyó que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Marcus y Maya Volkov vinieron al mundo en la clínica de la doctora Smirnova, sanos, hermosos y felizmente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento, sin anuncios en los periódicos, sin un padre orgulloso paseando por el pasillo. Solo Ina, secándose las lágrimas de alegría mientras sostenía a los recién nacidos, y la doctora Smirnova, que había atendido el parto personalmente. «Tienen sus ojos», observó Ina con cautela. «Sí», asintió Ala, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija, pero espero que no su sensatez. La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional, pero Ala se dio solo 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Smirnova, a menudo con los gemelos durmiendo a su lado en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Ala perfeccionaba su investigación, centrándose en crear un tratamiento contra el cáncer con muchos menos efectos secundarios que el fármaco estrella de Volkov Pharm. Cuando los gemelos cumplieron 8 meses, se produjo un gran avance. Aya había creado un compuesto que demostraba una eficacia excepcional contra formas agresivas de cáncer con efectos secundarios mínimos. La doctora Smirnova estaba encantada. «Esto es increíble», exclamó, examinando los resultados. «Necesitas patentarlo de inmediato». «Las patentes cuestan dinero», le recordó Ala. «Y abogados que yo tengo», replicó la doctora Smirnova. «Pero lo más importante es que este descubrimiento debe llegar a los pacientes. Necesita una empresa». Aya se rió con amargura. ¿Qué empresa trabajaría con la esposa repudiada de Kirill Volkov? La doctora Smirnova la miró evaluadoramente. «Una nueva, la que tú crearás. El nacimiento de Zenith Pharm». La idea parecía absurda al principio. Aya no tenía experiencia en negocios ni contactos en la industria,
y apenas tenía dinero para los pañales de los gemelos. Pero la doctora Smirnova fue persistente, revelando finalmente que llevaba años invirtiendo en startups de biotecnología. «Estoy dispuesta a proporcionar la financiación inicial», le dijo a Ala. «Mi única condición: tú mantienes el control total y nuestros fármacos siguen siendo asequibles». «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó Ala, recelosa después de meses de traición. «Porque hace 20 años yo era tú», respondió simplemente la doctora Smirnova. «Brillante, dedicada, infravalorada. El hombre que me hizo eso se convirtió en un magnate farmacéutico que vende un medicamento 20 veces por encima de su coste». Sonrió mirando a los gemelos que jugaban en una manta. «Considera esto mi inversión en la próxima generación». Zenith Pharm nació en el laboratorio cobertizo de la doctora Smirnova. Aya usó su apellido de soltera, Ala Simina, para evitar asociaciones inmediatas con Volkov Pharm. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Dmitri y Kirill permanecieron completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. A los 2 años de los gemelos, Zenith Pharm recibió la aprobación de la FDA para su primer fármaco y comenzó la producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Smirnova en la industria farmacéutica resultaron invaluables, abriendo puertas que para ella sola habrían permanecido cerradas. Su primer gran contrato llegó de la red de hospitales Nadezhda, que luchaba con el alto costo y los efectos secundarios de los fármacos de Volkov Pharm. Zenith Pharm ofreció una alternativa eficaz a la mitad de precio con mejores resultados clínicos. Las publicaciones del sector escribieron: el recién llegado Zenith Pharm, bajo la dirección de su científica fundadora, Ala Simina, cierra un contrato multimillonario con la red Nadezhda, desafiando a los líderes del mercado de fármacos oncológicos. En Volkov Pharm, la noticia apenas se notó. Los nuevos competidores eran habituales en su industria, y el nombre de la empresa no levantó sospechas. Las alarmas solo sonaron cuando su mayor cliente, el hospital de la ciudad, anunció un cambio de proveedor. Dmitri Petrov irrumpió en el despacho de Kirill arrojando un informe sobre la mesa. «Hemos perdido Medicina Capital por culpa de una startup llamada Zenith Pharm. Esos son 30 millones de facturación anual». Kirill, ahora más ocupado con la vida social que con la ciencia, ni siquiera levantó la cabeza. «Ofréceles mejores condiciones». «Lo intenté», respondió Dmitri bruscamente. «Dijeron que el fármaco de Zenith Pharm es más eficaz y tiene menos efectos secundarios. Sus palabras, el producto de Volkov ni se le acerca». Eso captó la atención de Kirill. «No puede ser. Nuestros desarrollos llevaron años». «Parece que esta Ala Simina ha hecho en 2 años lo que nuestro equipo no pudo en 5», dijo Dmitri, insinuando sutilmente incompetencia en lugar de su propio sabotaje de la investigación. «Ala Simina». Kirill frunció el ceño. El nombre le sonaba de algo. «Apenas hay información sobre ella», continuó Dmitri. «Apareció hace 3 años, no da entrevistas, pero sus trabajos científicos son excepcionales». «Organiza una reunión», ordenó Kirill. «Quizás deberíamos comprar Zenith Pharm». El rostro de Dmitri se contrajo por un instante. «Rara vez se reúne con grandes farmacéuticas». «Todo el mundo tiene un precio», replicó Kirill, volviendo a su calendario de eventos benéficos. Mientras tanto, en la oficina de Zenith Pharm, Ala revisaba informes mientras los gemelos dibujaban en un rincón de juegos. «Volkov Pharm ha perdido otro contrato», informó un asistente. «Las acciones han caído un 8%. «Qué lástima», respondió Ala con una leve sonrisa. El asistente le entregó una revista con una foto de Kirill e Irina en un evento. El titular: «El heredero de Volkov e Irina Petrova, el baile de primavera». Aya mantuvo una expresión neutral, mirando al hombre que la había echado una noche con lo opuesto. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban a su lado. «Mamá, mira». Maya le enseñó un dibujo de su familia. Aya, Marcus, Maya, Ina y la doctora Smirnova, cogidos de la mano. «Precioso, cariño», respondió Aya con calma.
Más tarde esa noche, Ala estaba en el balcón mirando la torre de Volkov Farm. El teléfono vibró. Un mensaje de un detective. Se han detectado discrepancias en los informes de Volkov. 50 millones de fondos no contabilizados. La fecha de la boda estaba confirmada. 15 de marzo. Exactamente 6 años atrás, en esa misma fecha, la habían echado de casa. No podía ser una coincidencia. Dmitri e Irina habían elegido deliberadamente esa fecha para borrarla definitivamente de la vida de Kirill. Pero se habían equivocado de cálculo. Porque mientras ellos planeaban una boda, Aya construía un imperio y, lo que es más importante, reunía pruebas de malversación financiera, ocultación deliberada de efectos secundarios de fármacos, y un plan meticulosamente trazado para incriminarla de infidelidad. Los niños merecen conocer a su padre, le había dicho más de una vez la doctora Smirnova. Y Kirill merece saber lo que hizo Dmitri. Aya se había resistido durante años, protegiendo el mundo que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, fijada para el aniversario de su mayor humillación, comprendió. Había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. Toda la verdad. La boda. La finca de los Volkov nunca había lucido más espléndida. Miles de rosas blancas adornaban el jardín donde se habían reunido 300 invitados para presenciar la unión de Kirill Volkov e Irina Petrova. Músicos de cuerda tocaban una melodía suave. Mientras los invitados tomaban asiento, sus conversaciones apagadas creaban un ligero murmullo de expectación. Kirill estaba de pie junto al altar, impecable en su smoking, aunque los observadores atentos podían notar un ligero vacío en sus ojos. En la primera fila sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Nunca habían aceptado a Irina de todo corazón, aunque mantenían sus dudas para sí mismos. Dmitri Petrov, que actuaba como padrino, observaba la escena con una mal disimulada satisfacción. Todo iba según lo planeado. Unos meses después de la expulsión de Ala, le presentó a su hermana a Kirill. Su calculada ternura se convirtió en la distracción perfecta para las escasas preguntas de Kirill sobre las pruebas contra Aya. Y mientras tanto, Dmitri desviaba sistemáticamente los fondos de la empresa, creaba cuentas en paraísos fiscales y se preparaba para tomar finalmente el control total de Volkov Farm. El sacerdote ocupó su lugar. La música cambió a la marcha nupcial. Irina apareció al final del pasillo con un vestido de alta costura, que costaba más que la casa de la mayoría de los presentes. Y entonces, a lo lejos, se escuchó el sonido de las aspas de un helicóptero. Al principio, los invitados pensaron que era parte de la celebración. Quizás una entrada espectacular o una sorpresa del novio. Pero la expresión de Kirill cambió rápidamente de la perplejidad a la alarma, cuando el helicóptero negro comenzó a descender hacia el helipuerto de la finca. ¿Qué está pasando?, exigió Irina al llegar al altar, mientras los invitados comenzaban a girarse por el ruido. Kirill no respondió. Algo en ese helicóptero le resultaba extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. La seguridad se movió con vacilación hacia la pista, sin saber si intervenir. Nadie les había dado órdenes de detener una aeronave. Entonces la puerta se abrió y ella salió. Incluso desde lejos, Kirill la reconoció al instante. El mundo pareció reducirse a un solo punto cuando Aya, su exesposa, la mujer que había expulsado 6 años atrás, se dirigió tranquilamente hacia la ceremonia con un elegante traje de chaqueta azul oscuro, que resaltaba lo poco que había cambiado. El peinado era diferente, la postura más segura, pero su rostro despertó en él algo profundo que había intentado desesperadamente olvidar. Luego del helicóptero salieron 2 pequeñas figuras, un niño y una niña, cogidos de su mano, mirando a su alrededor con una curiosidad que reflejaba la propia expresión de Kirill cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Dios mío», susurró la madre de Kirill levantándose de su asiento. «Sergei, míralos». El padre de Kirill también se levantó. Su rostro se puso blanco por la conmoción. «Tienen sus ojos, los ojos de Kirill». Un murmullo recorrió a la multitud, mientras Ala y los niños caminaban con seguridad hacia la ceremonia.
La seguridad miró a Kirill, esperando órdenes. Pero él estaba paralizado, incapaz de asimilar lo que veía. ¿Qué es esto?, susurró Irina agarrando a Kirill del brazo. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está aquí con esos niños? Dmitri dio un paso adelante. Su rostro estaba desfigurado por la ira y el miedo. Yo me encargo. Hizo una seña a la seguridad, pero la voz tranquila de Ala cortó el caos. Yo no lo haría, Dmitri, a menos que quieras que tus fraudes financieros salgan a la luz pública hoy mismo, en lugar de mañana en los periódicos. Dmitri vaciló mientras Ala y los niños llegaban a la zona de invitados. Los gemelos, impecablemente vestidos y sorprendentemente serenos para su edad, se mantuvieron cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Kirill», dijo Ala. Su voz resonó en la repentinamente silenciosa congregación. «Conoce a tus hijos, Marcus y Maya, aquellos de cuya existencia nunca supiste cuando me echaste hace 6 años». Un suspiro colectivo recorrió a los invitados. La madre de Kirill se llevó una mano a la boca. Las lágrimas llenaron sus ojos al ver por primera vez a sus nietos. «Es imposible», dijo Irina bruscamente. «Está mintiendo. Kirill, diles a todos que está mintiendo». Pero Kirill no podía hablar. Miraba a los niños, al niño cuya expresión seria y mirada pensativa le resultaban inquietantemente familiares, a la niña cuya postura segura reflejaba la suya propia en las fotos de su infancia. Los resultados de las pruebas de ADN que confirman la paternidad ya han sido presentados en el Tribunal de Familia, continuó Aya con calma. Junto con las pruebas de cómo Dmitri e Irina conspiraron para sacarme de tu vida, falsificando las pruebas de infidelidad. Dmitri se abalanzó hacia adelante. «Seguridad. Saquen a esta mujer de inmediato». «Yo no lo aconsejaría», se oyó otra voz cuando la doctora Angelina Smirnova salió de detrás de Aya. «A menos que Volkov Farm quiera que la FDA reciba hoy mismo un expediente completo sobre los datos falsificados de los efectos secundarios de Renault, en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en conversaciones confusas. Los padres de Kirill pasaron junto a los guardias de seguridad, dirigiéndose hacia los niños. Su madre, sin importarle su caro vestido, se arrodilló para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo con suavidad. Yo sería vuestra abuela». Maya, siempre la más audaz de los gemelos, estudió a la anciana atentamente antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esa simple declaración, el hecho de que Ala se hubiera asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Kirill. Rompió a llorar, extendiendo una mano que Maya, con una gracia sorprendente, aceptó. Kirill finalmente encontró su voz. «Ala, ¿cómo?» «Estaba de 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió ella, manteniendo un tono tranquilo a pesar de la tormenta de emociones en su interior. «Intenté decírtelo. Tus guardias transmitieron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie se puso en contacto conmigo». Kirill se volvió hacia Dmitri. En su rostro se leía la confusión y un horror creciente. «¿De qué está hablando? No recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Dmitri se endureció. «Está mintiendo. Es claramente algún tipo de plan para... ¿Para qué, Dmitri?», interrumpió Ala. «¿Para arruinar una boda que programaste deliberadamente para el aniversario de mi expulsión? ¿Para revelar que tú e Irina habéis malversado más de $80 millones de Volkov Farm? ¿O quizás para informarle a Kirill que soy esa misma Ala Simina con la que tanto quería reunirse? La fundadora de Zenith Farm, que ha estado robándole sistemáticamente su cuota de mercado durante los últimos 3 años». Las revelaciones cayeron como golpes. Kirill retrocedió mirando alternativamente a Dmitri, a Irina y luego de nuevo a Aya y a los niños. Sus hijos, de pie tranquilamente en medio del caos que habían iniciado. «Esto es absurdo», declaró Irina, aunque su voz temblaba. «Kirill está claramente fuera de sí.
Hay que sacarla de aquí. De hecho, se oyó una nueva voz desde las filas de atrás. A quien van a sacar ahora es a usted, señorita Petrova. Dos hombres con trajes oscuros se acercaron mostrando placas del FBI. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Volkov Farm y cuentas en paraísos fiscales a su nombre. Mientras los agentes federales se llevaban a un Dmitri y una Irina que protestaban, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confusos y escandalizados. Algunos se quedaron a distancia, no queriendo perderse el dramático final de lo que se suponía que era un simple evento social. Kirill se acercó lentamente a Ala y a los niños, como en un trance. Se arrodilló ante los gemelos, examinando sus rostros con asombro y dolor. «Hola», dijo simplemente con la voz ahogada por la emoción. Marcus, siempre más cauteloso, se escondió detrás de la pierna de su madre, pero Maya se encontró directamente con la mirada de su padre. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con naturalidad. «Pero en las de mamá pareces más feliz». Los ojos de Kirill se llenaron de lágrimas. «Lo siento, no sabía de vosotros. Yo habría...» Su voz se quebró al darse cuenta de todo lo que se había perdido. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Ala, echando un vistazo a los curiosos que quedaban. «Sus padres también pueden unirse». Kirill asintió como en una neblina y se dio la vuelta. Su madre y su padre ya estaban a su lado, incapaces de apartar la vista de sus nietos. «El helicóptero está esperando», añadió Ala. «A menos que prefieras quedarte y explicarles a los invitados por qué no habrá boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Kirill se encontró junto a Ala, con los gemelos un poco más adelante en compañía de sus padres, que los miraban con admiración. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «¿Después de 6 años? ¿Por qué este momento en particular?». La expresión de Ala se mantuvo deliberadamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Dmitri e Irina estaban a un paso de tomar el control total de tu empresa, dejándote sin un céntimo y posiblemente implicándote en sus crímenes». Hizo una pausa. «La fecha de la boda. El aniversario del día en que me echaste». Simplemente añadió una cierta simetría poética. En el helicóptero mientras volaban hacia la casa de Ala, Kirill observaba a sus hijos señalar con entusiasmo los lugares de interés de abajo. Eran inteligentes, elocuentes y claramente bien educados. La vida que Ala había construido sin él se materializó de repente en su mente. Los cumpleaños que se había perdido. Los primeros pasos. Las primeras palabras. Los cuentos de buenas noches y los desayunos matutinos. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. «¿A dónde volamos?», preguntó en voz baja. «A mi casa», respondió Ala. «Allí hay documentos que necesitas ver. Pruebas de lo que Dmitri e Irina han estado haciendo con tu empresa». Sonrió ligeramente. «Y algo que los niños quieren enseñarte. El ático de Zenith Farm». El helicóptero aterrizó en el tejado de un elegante edificio con el logotipo CTF. Mientras bajaban al ático, Kirill se dio cuenta con creciente conmoción de la magnitud del éxito de Ala. No era solo una empresa, era un imperio, construido desde cero en 6 cortos años. Dentro del espacioso y acogedor apartamento, los gemelos corrieron inmediatamente a un estante con sus dibujos y logros escolares. «Queremos enseñarte nuestra habitación», anunció Maya, agarrando a Kirill de la mano con la facilidad de una niña que nunca ha conocido el rechazo. Marcus la siguió con más cautela, observando atentamente la reacción de su padre. Mientras Kirill era guiado por la casa que Ala había creado, cada detalle revelaba una nueva faceta de la vida que había continuado sin él. Fotos familiares de vacaciones y cumpleaños. Evidencia de los caracteres únicos de los gemelos en su cuidadosamente decorada habitación. Estanterías con sus cuentos favoritos, gastados por el uso. En la habitación de los gemelos el espacio estaba dividido, reflejando sus diferentes intereses. Maya tenía decoraciones con temática de astronomía y proyectos científicos. Marcus tenía libros y complejos juegos de construcción.
Kirill notó una pequeña caja en una estantería con la etiqueta Papá. ¿Puedo enseñárselo, mamá?, preguntó Maya cuando Ala apareció en la puerta. Tras recibir un asentimiento, Maya cogió la caja y la abrió. Dentro había recortes de periódico, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Kirill y Ala de hacía muchos años. Mamá hizo esto para que te conociéramos, explicó Maya como si fuera lo más natural del mundo. Dijo que eres muy inteligente y por eso nosotros somos inteligentes. Parte 2. Kirill levantó la vista hacia Ala con total incredulidad. A pesar de todo lo que había hecho o dejado de hacer, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos en parte. Os daré un tiempo para que estéis con ellos, dijo Ala en voz baja. Cuando estés listo, tenemos que discutir los asuntos de Dmitri. Tus padres están en el salón. La conversación con los padres. En el elegante salón, los padres de Kirill estaban sentados en el sofá, todavía atónitos por las revelaciones de hoy. Sergei Volkov, un empresario influyente por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de manos de Ala. ¿Cómo pudimos no saberlo?, preguntó. Su voz temblaba de arrepentimiento. Nuestros propios nietos. Dmitri fue muy meticuloso, respondió Ala sin amargura. Interceptaba mensajes, falsificaba documentos y se aseguraba de que Kirill solo recibiera la información que servía a sus propósitos. ¿Pero por qué?, preguntó la madre de Kirill. ¿Qué podía ganar? Ala abrió un portátil sobre la mesa de centro. El control de Volkov Farm. Él e Irina llevan años desviando fondos sistemáticamente, mientras incriminaban a Kirill por ocultar los peligrosos efectos secundarios de sus fármacos. Giró la pantalla mostrando complejos informes financieros. Después de la boda, Irina habría tenido acceso a las cuentas y activos personales de Kirill. Planeaban completar la transferencia de activos en unos pocos meses. Sergei Volkov examinó los documentos con creciente horror. Estos son informes a nivel de junta directiva. ¿Cómo los has conseguido? Tengo fuentes dentro de Volkov Farm, admitió Ala. Gente que se mantuvo leal a la misión original de la empresa, no a la visión de Dmitri, el regreso de Kirill. Kirill entró en la habitación, todavía abrumado por las emociones después del tiempo que había pasado con los niños. Son increíbles, dijo simplemente mirando a Aya con nuevos ojos. ¿Cómo te las arreglaste para criarlos tan bien mientras creabas una empresa desde cero? Tuve ayuda, respondió Ala. La doctora Smirnova, por ejemplo, y una anciana llamada Ina que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada. Sin hogar, repitió la madre de Kirill, palideciendo. Sí, confirmó Ala. Su tono era más de constatación que de acusación. Cuando Kirill ordenó que me echaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito bloqueadas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas hasta que Ina me encontró en un aparcamiento. Vomitaba por las náuseas matutinas. La cruda verdad de lo que Ala había pasado golpeó a Kirill como un golpe físico. No lo sabía, susurró. Dmitri me dijo que te habías mudado con tu amante. No había ningún amante, Kirill, dijo Ala en voz baja. Solo estaba yo embarazada de tus hijos, tratando de sobrevivir mientras Dmitri destruía metódicamente todo lo que habíamos construido juntos. Kirill se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Las pruebas parecían tan irrefutables, los SMS, el reloj, incluso los testimonios. Todo fue fabricado, confirmó Ala. Dmitri contrató a alguien para crear las conversaciones falsas. El reloj y la llave del hotel fueron plantados, los testigos sobornados. Abrió otro archivo en el portátil. Esta es la nómina de la cuenta personal de Dmitri a la persona que se hizo pasar por mi amante. Y esto, cambió a otro documento. Es una orden de alejamiento supuestamente presentada por ti, que me impedía acercarme para contarte sobre el embarazo. Kirill miró el documento horrorizado. Nunca presenté eso. Nunca lo habría. Dmitri falsificó tu firma, explicó Ala.
igual que lo hizo en numerosos documentos de la empresa, autorizando el lanzamiento de fármacos a pesar de los preocupantes resultados de los ensayos. A medida que la magnitud de la traición de Dmitri e Irina se hacía evidente, Kirill pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres no parecían menos devastados, especialmente su madre, que no dejaba de mirar hacia el pasillo, de donde de vez en cuando llegaba la risa de los gemelos. ¿Por qué no los desenmascaraste antes?, preguntó finalmente Sergei. Con esas pruebas podrías haber limpiado tu nombre hace años. Aya sopesó cuidadosamente la respuesta. Al principio, sobrevivir era mi única preocupación. Luego, proteger a los gemelos. Para cuando Zenith Farm se había fortalecido lo suficiente como para que pudiera considerar un enfrentamiento, tuve que sopesar las consecuencias para los empleados inocentes de Volkov Farm y los pacientes. Miró directamente a Kirill. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa, ni dañar a quienes dependen de ella. Kirill la miró con una nueva comprensión. Así que, en lugar de eso, construiste una empresa rival con mejores productos y prácticas éticas, trasladando gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros mientras reunías pruebas contra Dmitri. Sí, confirmó Ala. Zenith Farm no se creó solo por venganza, Kirill. Surgió porque vi cómo Dmitri distorsionaba la misión de tu empresa. La misión que una vez compartimos. Ayudar a la gente. La intervención de la doctora Smirnova. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Smirnova entró sosteniendo una tableta. El FBI ha detenido a Dmitri e Irina, informó. Y la solicitud preliminar a la SEC está lista. La cotización de las acciones de Volkov Farm probablemente será suspendida hasta que concluya la investigación. Kirill palideció. La empresa se hundirá. No necesariamente, respondió Ala. He preparado una propuesta para su consideración. Sacó una carpeta de la mesa y se la entregó a Kirill. Una fusión entre Zenith Farm y Volkov Farm. Salvará puestos de trabajo, garantizará el acceso de los pacientes a los medicamentos y permitirá una transición ordenada mientras se resuelven los asuntos legales. Kirill abrió la carpeta con manos temblorosas, recorriendo con la vista la detallada propuesta con creciente asombro. Has previsto todos los escenarios posibles. He tenido 6 años para pensar en las opciones, respondió Aya simplemente. La conversación con la doctora Smirnova. Mientras Kirill y sus padres estudiaban la propuesta, Ala salió al pasillo con la doctora Smirnova. ¿Estás segura de esto?, preguntó ésta en voz baja. Después de todo lo que ha hecho. Ala miró hacia el umbral, donde Kirill estudiaba el documento que podía salvar el legado de su familia. No se trata de Kirill. Se trata de que los gemelos tengan una relación con su padre y sus abuelos. Se trata de salvar puestos de trabajo y ayudar a los pacientes. La doctora Smirnova sonrió con complicidad. Y no tiene nada que ver con demostrarle finalmente lo que perdió cuando creyó a Dmitri en lugar de a ti. Por primera vez en ese día, la expresión tranquila de Aya vaciló, revelando una sombra del dolor que aún llevaba. Quizás haya algo de satisfacción en ello, admitió. Pero la venganza nunca fue mi principal motivación. No, asintió la doctora Smirnova apretando la mano de su amiga. Por eso has tenido éxito donde Dmitri fracasó. A él lo movía la codicia y el rencor. A ti algo mucho más poderoso. Miró a Aya con respeto. La determinación de crear algo bueno a partir de algo terrible. Los niños y sus preguntas. Los gemelos aparecieron en el pasillo. Su entusiasmo inicial había dado paso a la incertidumbre a medida que tomaban conciencia de los acontecimientos del día. «Mamá», preguntó Marcus en voz baja. ¿De verdad se va a quedar a cenar? Aya se arrodilló ante su hijo. Tu padre y tus abuelos les gustaría cenar con nosotros. Sí. ¿Te parece bien? Marcus sopesó seriamente la pregunta. ¿Eso significa que ahora tenemos que llamarlo papá? No, cariño, lo tranquilizó Ala. Puedes llamarlo como te sientas cómodo.
Todo esto es muy nuevo, y todo el mundo lo entiende. Maya, práctica como siempre, estaba preocupada por otra cosa. ¿Vendrán a nuestro cumpleaños el mes que viene? Tendremos una fiesta con temática espacial, y la abuela Ina hará un pastel. Esta simple pregunta infantil, que reflejaba unas prioridades claras, aligeró el ambiente. Aya sonrió sinceramente por primera vez desde que aterrizó el helicóptero. Lo discutiremos en la cena, respondió. Y ahora id a lavaros la cara mientras yo atiendo a los invitados. El regreso a la familia. Cuando Ala volvió al salón, Kirill y sus padres se callaron a media palabra. Los gemelos quieren saber si se quedan a cenar, anunció. Y Maya ya ha pasado a las preguntas sobre la asistencia al cumpleaños del mes que viene. Kirill levantó la vista. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero llenos de determinación. Me encantaría. Cenar, si me lo permiten, y el cumpleaños también. Entendemos si es demasiado pronto, añadió rápidamente su madre. Ya nos hemos perdido mucho, pero no queremos abrumarlos. Aya estudió a la familia, que una vez fue la suya y que ahora eran extraños, unidos por la sangre a sus hijos. La cena es un buen comienzo. En cuanto al futuro, depende de muchos factores. La comodidad de los gemelos es mi prioridad. Como debe ser, asintió Sergei con firmeza. Les hemos fallado terriblemente a ellos y a ti. Respetaremos cualquier límite que establezcas. La llegada de Ina. Poco después llegó Ina, trayendo el postre que les había prometido a los gemelos. La presentación a la familia Volkov fue incómoda, pero se caldeó rápidamente cuando Kirill, con la voz quebrada, le agradeció por haber acogido a Ala cuando nadie más lo hizo. Alguien tenía que tener un poco de sentido común, respondió Ina bruscamente. Afortunadamente para todos vosotros, soy demasiado vieja para preocuparme por las intrigas farmacéuticas y demasiado terca para tenerle miedo a los ricos tontos. La cena que siguió fue surrealista. La fusión de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los gemelos, flexibles como suelen ser los niños, parecieron aceptar la repentina aparición de sus abuelos con una facilidad asombrosa. Kirill, sin embargo, observaba a sus hijos con una expresión de asombro mezclada con una profunda pérdida, agudamente consciente de cada mención de eventos que se había perdido. Mientras Ina y los Volkov mayores ayudaban a los gemelos a prepararse para dormir, los abuelos formaron una inesperada alianza en su deseo común de acercarse a los niños. Kirill y Ala se quedaron solos en su despacho. No sé cómo agradecértelo, dijo finalmente Kirill. No solo por la propuesta de fusión, sino gesticuló impotente. ¿Por qué supieran quién era yo? Incluso cuando tenías todos los motivos para borrarme de sus vidas. Merecían conocer su linaje, respondió Ala simplemente. Mis problemas contigo no cambiaban ese hecho. Kirill estudió su rostro, la mujer que una vez había amado tan incondicionalmente, y que ahora era una extraña que había construido una vida extraordinaria sin él. ¿Y ahora qué?, preguntó. Después de la fusión, después de los procedimientos legales contra Dmitri e Irina, ahora conocerás a tus hijos, respondió Ala lentamente. En sus términos y en los míos. Te has perdido 6 años, Kirill. Eso no se puede recuperar de la noche a la mañana. ¿Y nosotros?, comenzó él con incertidumbre. ¿Hay alguna posibilidad? No. Lo interrumpió Ala con firmeza. Esa parte de nuestra historia terminó la noche en que decidiste creer a Dmitri en lugar de a mí. He construido una vida de la que estoy orgullosa, Kirill. Los gemelos y yo somos felices. Kirill asintió, aceptando su respuesta con una dignidad que habría sido imposible para el joven, que una vez la había echado tan precipitadamente. Entiendo. Solo necesito que sepas lo profundamente que lamento lo sucedido. Si pudiera volver atrás. No podemos volver atrás, dijo Ala con más suavidad. Solo podemos avanzar por el bien de los gemelos. Espero que podamos construir una relación civilizada. Pero no habrá una reconciliación romántica. Demasiadas cosas han cambiado.
Mientras Kirill procesaba sus palabras finales, un suave golpe sonó en la puerta del despacho. La doctora Smirnova entró con una tableta. Disculpen la interrupción, pero deberían ver esto. La noticia del arresto de Dmitri e Irina se ha hecho pública. La junta directiva de Volkov Farm está convocando una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Kirill hizo una mueca. Tengo que irme. Debo prepararme para las consecuencias. La propuesta de fusión podría estabilizar la situación si se presenta rápidamente, sugirió Ala. Tus padres tienen copias. Quizás puedan ir contigo mientras yo me ocupo de la rutina matutina de los gemelos. La simple referencia doméstica, la rutina matutina que ella había llevado sola durante 6 años, quedó suspendida entre ellos, subrayando todo lo que Kirill había perdido por su precipitación y su confianza mal depositada. Gracias, dijo finalmente. Por la propuesta, por la cena, por todo. Vaciló. ¿Puedo darles las buenas noches a los gemelos? Y Ala asintió. Probablemente todavía no duermen. Maya rara vez se duerme hasta que consigue al menos 3 cuentos. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Kirill. Es persistente, como su madre. Sí, asintió Ala, guiándolo hacia la habitación de los niños, aunque sus tácticas de negociación son enteramente del lado de tu familia. La sala de conferencias de Volkov Farm zumbaba de tensión mientras los miembros de la junta directiva se reunían para una sesión de emergencia. La noticia del arresto de Dmitri e Irina se había extendido rápidamente en los círculos financieros, y la cotización de las acciones de la compañía había sido suspendida temporalmente a la espera de una investigación. Kirill se sentó a la cabeza de la mesa junto a su padre. Ambos parecían cansados pero decididos. Los miembros de la junta, muchos de los cuales eran viejos amigos de la familia, parecían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Dmitri. La situación es grave, pero no desesperada, comenzó Kirill. Su voz era firme a pesar de la tormenta interior. Con su permiso, me gustaría presentar una propuesta para seguir adelante. Durante la siguiente hora, Kirill expuso la propuesta de fusión preparada por Ala. La junta escuchó con creciente interés mientras explicaba cómo la combinación de la innovadora investigación de Zenith Farm con la infraestructura establecida de Volkov Farm salvaría puestos de trabajo, garantizaría el acceso de los pacientes a los medicamentos y fortalecería la posición de la nueva compañía como líder de la industria. Esta Aya Simina, dijo escépticamente uno de los miembros de la junta. ¿Está dispuesta a fusionar su exitosa empresa con la nuestra en una crisis así? ¿Cuál es su motivo? Kirill y su padre intercambiaron una mirada. Hay algo que deben saber, admitió Kirill. Aya Simina es Ala Volkova, mi ex esposa. Los susurros de asombro alrededor de la mesa reflejaron el efecto de una bomba. La misma mujer de cuya infidelidad nos convenció Dmitri Petrov, aclaró uno de los miembros más antiguos de la junta. La que desapareció hace 6 años. Sí, confirmó Kirill. Dmitri fabricó las pruebas en su contra para ocultar sus crímenes financieros. Era inocente de todas las acusaciones. ¿Y ahora es nuestra principal competidora?, preguntó otro con incredulidad. Sí, confirmó Kirill. También es la madre de mis gemelos de 6 años, a quienes vi por primera vez ayer. El silencio atónito que siguió fue finalmente roto por la miembro más antigua de la junta, Elizaveta Belova. No me refería a eso, aclaró Aya. Me refería personalmente a ti. Fuiste engañado por personas en las que confiabas incondicionalmente. Eso no es algo que simplemente se olvida. Kirill sopesó seriamente su pregunta. He comenzado terapia, admitió. Lo que debería haber hecho hace años, después de la muerte de mi hermano. Dmitri utilizó magistralmente mi dolor e inseguridad. Se encontró con su mirada. No soy la persona que te echó, Ala. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo garantizar que nunca volveré a cometer un error así. Aya asintió, aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión llegó a las portadas de las publicaciones de negocios. Zenith Farm y Volkov Farm anuncian una fusión histórica,
Aya Simina resulta ser la exesposa de Kirill Volkov en una sorprendente reconciliación corporativa y personal. El lado personal de la historia, una esposa injustamente acusada que regresa triunfante con hijos secretos y una compañía superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas llovieron, pero Ala las rechazó cortés pero firmemente. Esto no es un drama de tabloide, le dijo a su equipo de relaciones públicas. Es una fusión empresarial con aspectos personales que no están destinados al consumo público. Con el paso de las semanas, la relación de Kirill con los gemelos se profundizó gradualmente. Marcus comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés común por la geología. Maya, por su parte, simplemente aceptó a Kirill como si siempre hubiera estado allí, sin hacer preguntas, incorporándolo a su creciente visión del mundo. El inminente 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un momento clave. Kirill, ansioso por hacer que el día fuera memorable, consultaba constantemente a Ala sobre los regalos y la organización. Nada demasiado lujoso, le advirtió. No necesitan ser abrumados con regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró. Pero me gustaría aportar algo significativo. De acuerdo con la temática espacial que Maya había solicitado, en la víspera de la celebración, Kirill apareció en el ático de Ala con la doctora Smirnova, que se había convertido inesperadamente en su aliada para establecer una relación con los niños. Tenemos una propuesta, anunció la doctora Smirnova, para la fiesta. Ala levantó una ceja. Pensé que ya estaba todo listo. Ina está haciendo el pastel, las decoraciones están en su sitio y mañana por la mañana tenemos planeada una visita al planetario. Esto sería un añadido, explicó Kirill. Si lo apruebas, por supuesto. Expuso su idea. Una excursión nocturna privada a un observatorio profesional que había accedido a realizar una sesión de observación después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios en una noche inusualmente clara, en la que varios planetas serían visibles. Eso es realmente perfecto, admitió Ala. A Maya le encantará. Y para Marcus, continuó Kirill con más vacilación. He conseguido que un geólogo del Museo de Historia Natural traiga algunas muestras raras para que las examinen. Incluyendo, añadió con una leve sonrisa, un fragmento del meteorito que creó el cráter Barringer. Ala lo miró con un nuevo respeto. ¿Realmente estás prestando atención a sus intereses? Por supuesto, respondió Kirill simplemente. Son niños increíbles. Conocerlos es el mayor privilegio de mi vida. La celebración del cumpleaños fue perfecta. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su inusual familia, florecieron bajo la atención general. Ina y la madre de Kirill formaron una inesperada alianza, coordinando las decoraciones y la comida con precisión militar. Sergei Volkov, inicialmente torpe con los niños, encontró su lugar ayudando a Marcus a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los demás niños fueran recogidos por sus padres, quedó la familia principal. Maya iba de telescopio en telescopio con un entusiasmo ilimitado, mientras Marcus anotaba meticulosamente sus observaciones en un cuaderno que Kirill le había regalado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Smirnova y los Volkov mayores, Kirill se encontró junto a Ala, en la barandilla del observatorio, contemplando las luces de la ciudad. Gracias, dijo en voz baja, por permitirme ser parte de hoy. Ala asintió. Su expresión se suavizó bajo la tenue luz. ¿Lo has hecho bien? El observatorio fue el regalo perfecto. Me refería a lo que dije antes, continuó Kirill con cautela. La oportunidad de conocerlos a pesar de todos los años perdidos es el mayor regalo que podría haber recibido. Ala se giró estudiándolo, el hombre que una vez había amado por completo, y que ahora era completamente diferente, moldeado por la pérdida y las revelaciones. «Has cambiado», observó. «Tuve que hacerlo», respondió Kirill simplemente. La persona que era hace 6 años perdió todo lo que importaba porque no veía lo que tenía justo delante. «No todo», corrigió Ala, echando un vistazo a los gemelos. «Siguen siendo tuyos en los sentidos más importantes.
Gracias a ti, reconoció Kirill. Porque, a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo. Un cómodo silencio se instaló entre ellos. No la intimidad de su relación pasada, sino algo nuevo. Un reconocimiento compartido de los extraordinarios hijos que habían creado y del complicado camino que los había llevado a este momento. Mamá, papá, llamó Maya con entusiasmo, dirigiéndose a ellos de forma natural como sus padres. Hemos encontrado los anillos de Saturno, venid a ver. Mientras se dirigían hacia los niños, Kirill se detuvo. Ala, sé que nunca volveremos a lo que fuimos, y he aceptado eso. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas, aunque solo sea como copadre y socio de negocios. Aya sopesó sus palabras. La vida rara vez nos da lo que esperamos, Kirill. A veces nos quita lo que pensábamos que no podíamos vivir sin ello, solo para reemplazarlo con algo que ni siquiera habíamos soñado. Cuando los gemelos los llamaron de nuevo con entusiasmo, añadió: centrémonos en darles la familia estable y amorosa que se merecen, en la forma que sea. Pasó un año desde la dramática interrupción de la boda, y el 8º cumpleaños de los gemelos llegó con mucho menos drama, pero con mucha más alegría. Zenit Farm Volkov no solo sobrevivió a la fusión, sino que prosperó. Combinando los innovadores enfoques de investigación de ALA con la infraestructura establecida de Volkov, la compañía se convirtió en un líder de la industria en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios asequibles de los medicamentos. La celebración del cumpleaños tuvo lugar en la nueva casa de Kirill, acogedora pero no ostentosa, con un amplio jardín ideal para la fiesta temática de dinosaurios que Marcus había solicitado. Sus intereses en los últimos meses habían pasado de las rocas a la paleontología. Aya llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo consigo a Ina y a la doctora Smirnova, que se habían convertido en una parte integral del círculo familiar ampliado de los gemelos. Los padres de Kirill ya estaban allí. Sergei montaba cuidadosamente un volcán realista que iba a entrar en erupción de forma segura durante la fiesta, mientras su esposa colocaba plantas de aspecto prehistórico por el jardín. Todo se ve increíble, observó Ala, contemplando el patio trasero transformado. A los niños les va a encantar. Eso espero, respondió Kirill, saliendo de la casa con bandejas de galletas con forma de fósiles. Marcus fue muy específico sobre la precisión científica. Eso lo ha heredado de ambos, observó Ala con una sonrisa. Su relación durante el año pasado se había convertido en una cómoda copaternidad. La tensión inicial dio paso gradualmente a un respeto mutuo, mientras gestionaban conjuntamente la fusión corporativa y cuidaban de los gemelos. Los niños se adaptaron a la nueva estructura familiar con una notable flexibilidad. Ahora pasaban 3 noches a la semana en casa de Kirill y el resto del tiempo en el ático de Ala. En lugar de confundirse con este horario, parecían prosperar, teniendo a ambos padres activamente involucrados en sus vidas. Cuando empezaron a llegar los invitados, amigos de la escuela, colegas de ambas compañías y la poco convencional familia extendida que habían reunido, Ala se encontró observando a Kirill interactuar con los niños. Su transformación durante el último año había sido asombrosa. El ambicioso, a veces arrogante, heredero del imperio farmacéutico, se había convertido en un padre cariñoso y paciente, que ponía a sus hijos por encima de todo. Lo ha hecho bien, observó la doctora Smirnova, uniéndose a Ala en el borde del jardín. Mejor de lo que esperaba, para ser sincera. Sí, asintió Ala. Los gemelos lo adoran. ¿Y tú?, preguntó la doctora Smirnova con cautela. ¿Cómo te sientes con todo esto? No puede ser fácil ver cómo se integra tan naturalmente en la vida que construiste sin él. Aya sopesó la pregunta. En realidad ha sido más fácil de lo que esperaba. Kirill no intenta tomar el control ni cambiar lo que ya funciona. Simplemente se añade a la ecuación de una manera que beneficia a los niños. Así que te beneficia a ti, insinuó suavemente la doctora Smirnova. Después de 6 años de total autosuficiencia, tener un copadre debe suponer algún alivio. Lo es, admitió Ala. Aunque a veces me siento culpable por ello, después de todo lo que pasó. ¿Debería permitirle que me facilite la vida?
La doctora Smirnova sonrió con comprensión. El perdón no es solo para él, Ala, es para liberarte a ti misma del peso del pasado. Antes de que Ala pudiera responder, llegó otro invitado. Danila Smirnov, el hijo de la doctora Smirnova, con un regalo cuidadosamente envuelto. Durante el último año se había convertido en un participante frecuente en los eventos familiares. Como cirujano pediátrico que había tratado inicialmente a Marcus por una lesión deportiva menor, naturalmente se había acercado a ambos niños. «Disculpen, llego tarde», se disculpó, saludando a Aya con una cálida sonrisa. «Una operación de emergencia se alargó». «Llegas justo a tiempo», le aseguró Ala. «La erupción del volcán no está programada hasta dentro de media hora». Mientras Danila se dirigía hacia los gemelos, que lo recibieron con evidente alegría, la doctora Smirnova lanzó una mirada significativa a Ala. «Canceló una conferencia en Berlín para estar aquí hoy», mencionó como si tal cosa. Dijo que el cumpleaños de los gemelos era más importante. Aya sintió un calor extenderse por sus mejillas. Su amistad con Danila se había desarrollado gradualmente, pero ninguno de los dos había tomado la iniciativa de definirla como algo más. «Se lleva bien con ellos», observó Ala con neutralidad, aunque su mirada se suavizó al ver a Danila ayudar a Marcus a ajustarse su disfraz de paleontólogo. La fiesta fue perfecta. El punto culminante fue la espectacular erupción del volcán. Marcus y Maya, rodeados de amigos y de su inusual familia extendida, brillaban de felicidad mientras soplaban las velas de su pastel de dinosaurios. Cuando la fiesta comenzó a terminar, Kirill se acercó a Aya con 2 copas de champán. «Un brindis», propuso. «Por nuestros increíbles hijos». Aya aceptó la copa. «Por Marcus y Maya, que siempre sean así de felices». Bebieron un sorbo en un silencio amistoso, observando a los gemelos mostrar con entusiasmo a sus amigos los fósiles reales que Kirill había conseguido del museo. «Quería decirte algo», comenzó Kirill después de una pausa. «La investigación sobre las actividades de Dmitri e Irina finalmente ha concluido. La sentencia se dictará el próximo mes». Ala asintió. Los procedimientos legales habían sido largos, revelando aún más fraude del que se había sospechado inicialmente. Llegaron a explicar por qué todo eso, por qué yo fui su objetivo. Dmitri finalmente admitió que se dio cuenta de que estabas a punto de descubrir las discrepancias en los datos de la investigación, explicó Kirill. Sabía que tu rigor científico terminaría por exponerlo. Eliminarte fue un acto de autopreservación. Y Irina. La expresión de Kirill se endureció. Resulta que siempre estuvo celosa de nuestra relación. Vio en el plan de Dmitri una oportunidad para conseguir lo que había querido desde la universidad: la riqueza y el estatus de la familia Volkov. Aya procesó la información pensativamente. Es extraño pensar en lo diferente que podría haber sido todo si simplemente me hubieras escuchado esa noche. Lo sé. En la voz de Kirill se oía el arrepentimiento. No pasa un día sin que piense en ello. Si pudiera cambiar un solo momento de mi vida, sería ese. Y sin embargo, dijo Ala pensativamente, mirando el alegre caos de la fiesta infantil. ¿Querríamos cambiarlo? Quiero decir, Zenith Farm no existiría. Tus padres no habrían conocido a Ina, que los aterroriza con su implacable honestidad. Sonrió ligeramente. La doctora Smirnova y yo no habríamos logrado el avance en los protocolos de tratamiento contra el cáncer. El lado positivo de mi catastrófico error, sugirió Kirill con una sonrisa autocrítica. Quizás, asintió Ala, aunque añadió. Pero el precio fue enorme. Su conversación fue interrumpida por Danila, que se acercó con aire de disculpa. Disculpen la interrupción, pero Marcus insiste en que solo un médico puede evaluar adecuadamente su nueva colección de fósiles en cuanto a su precisión científica. Parece que mis credenciales quirúrgicas me hacen digno de tal honor. Kirill se rió. Entonces, mejor que no lo hagas esperar. Se toma muy en serio sus fósiles. Cuando Danila se alejó, Kirill desvió la mirada entre él y Ala con una expresión de comprensión. Es un buen hombre, observó con neutralidad. Sí,
asintió Ala simplemente. A los niños les cae bien, continuó Kirill con cautela. Mencionaron que a veces los lleva de excursión los sábados. Sí, se ha convertido en un buen amigo. Kirill estudió su expresión atentamente. ¿Solo un amigo? Aya se encontró directamente con su mirada. Nos lo tomamos con calma. Los niños son mi prioridad. Así debe ser, asintió Kirill. Pero Ala, si te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga en tu camino. La sinceridad de sus palabras conmovió inesperadamente a Ala. Era otra prueba de lo mucho que Kirill había cambiado. La capacidad de desearle sinceramente la felicidad, incluso con otra persona. A última hora de la noche, cuando los últimos invitados se habían ido y los gemelos dormían en sus habitaciones en casa de Kirill, los adultos se reunieron en la terraza. Ina y los Volkov mayores discutían animadamente sobre enfoques educativos, mientras la doctora Smirnova contaba historias de sus primeros días de investigación. Danila se sentó junto a Ala y sus manos se rozaron ocasionalmente, pequeñas señales de una creciente intimidad. Kirill, al darse cuenta, sonrió para sí mismo antes de volver a la conversación. Cerca de la medianoche, Ina anunció que era hora de irse, y todos comenzaron a despedirse. Los gemelos se quedarían con Kirill hasta la mañana, según el horario establecido. «Te acompaño», se ofreció Danila cuando Ala recogió sus cosas. En la puerta principal, lejos de los demás, vaciló. «Llevo tiempo queriendo preguntarte algo». Aya lo miró interrogativamente. «El mes que viene hay una conferencia médica en Roma», explicó. «3 días. Pensé que quizás aceptarías venir conmigo. Podríamos alargar el viaje una semana, ver la ciudad». Esa propuesta quedó suspendida entre ellos, no solo una invitación a un viaje, sino un paso hacia la definición de su relación. «Tendría que coordinarme con Kirill por los niños», comenzó Ala con cautela. «Ya lo he hecho», admitió Danila con una sonrisa culpable. «Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Smirnova también se ha ofrecido a ayudar». Aya levantó una ceja. «Lo tienes todo planeado». «Tenía la esperanza», la corrigió suavemente. «Sé lo importantes que son los niños para ti. No te habría propuesto algo que complicara sus vidas». Su consideración no solo por ella, sino por toda la compleja familia que había construido, conmovió profundamente a Aya. «Roma suena maravilloso», dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal no ligada ni a la venganza ni a la redención. A la mañana siguiente, Kirill preparaba el desayuno, mientras los gemelos contaban con entusiasmo los momentos más memorables de la fiesta. Aya llegó a recogerlos junto con Danila, que se había ofrecido a llevar a los niños a su club de ciencias de fin de semana. Mientras los adultos recogían después del desayuno, una inesperada armonía se instaló en la cocina. Kirill y Danila discutían los intereses educativos de los gemelos. Aya planeaba el horario de la semana. Todo sucedía en el ritmo cómodo de personas que habían aprendido a poner las necesidades de los niños por encima de todo. Cuando los gemelos corrieron a recoger sus proyectos de ciencias, Kirill aprovechó el momento para hablar con Ala a solas. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», se sorprendió Ala sinceramente. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Kirill. «Por no dejar que la amargura te consumiera, aunque tenías todo el derecho a ello». Ala reflexionó sobre sus palabras. «¿Sabes cuál fue el verdadero secreto? ¿El que al final te hundió?». Kirill esperó intrigado. «No fueron los gemelos», continuó ella. «Ni Zenith Farm, ni la exposición de los planes de Dmitri. Fue demostrarte que la redención es posible. Pero que el perdón hay que ganárselo cada día. La persona que me echó esa noche nunca lo habría entendido. La que está frente a mí ahora lo entiende». Sus palabras no contenían malicia, solo el reconocimiento de una verdad. Kirill asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como la tácita confirmación de que realmente había cambiado. «Mamá, papá, estamos listos».
llamó Maya desde el pasillo, donde ella y Marcus esperaban con sus mochilas y proyectos de ciencias. Mientras se dirigían hacia los niños, Kirill preguntó en voz baja: ¿Eres feliz? ¿De verdad? Ella miró a Danila, que ayudaba a Marcus a ajustar una maqueta de dinosaurio, y luego a los gemelos, sanos, inteligentes, rodeados de personas que los querían. Finalmente, pensó en sí misma. Una mujer que había salido de la indigencia, construido un imperio farmacéutico, criado sola a unos hijos increíbles y encontrado una solución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. Sí, respondió con sinceridad. No como una vez lo imaginé, pero quizás mejor de lo que podría haber planeado. En la calle, cuando ya se disponían a separarse, los gemelos con Ala y Danila hacia el club de ciencias, Kirill a una reunión de la empresa, Marcus se detuvo de repente. «Esperad», dijo seriamente. «Hemos olvidado algo importante». Los adultos intercambiaron una mirada. «¿Qué, cariño?», preguntó Ala. «Nuestra foto familiar», explicó Marcus, señalando una cámara que había quedado en la mesa del vestíbulo de la fiesta de ayer. «Se supone que tenemos que hacerla después de cada cumpleaños. Es una tradición». Esa petición de inmortalizar a su inusual familia hizo que los adultos se callaran por un momento. Maya encontró la solución. «Necesitamos un temporizador», anunció ya ajustando la cámara. «Todos contra la pared del jardín. ¡Rápido!». Se alinearon como ella dijo. Kirill y Ala con los gemelos entre ellos. Danila y los demás alrededor. El temporizador contaba los segundos. Marcus y Maya brillaban con la felicidad de unos niños rodeados de adultos que habían logrado poner el amor por encima del rencor y el perdón por encima de la venganza. El flash de la cámara capturó un momento que 2 años atrás parecía imposible. No una familia perfecta según los estándares convencionales, sino una que se había forjado a través de pruebas increíbles, fuerte y real. Más tarde esa noche, mientras Ala revisaba documentos de trabajo y los gemelos hacían los deberes en la mesa, su teléfono vibró con un mensaje de Kirill. Le había enviado la foto familiar con una nota. «No es lo que una vez imaginamos, pero quizás mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrármelo. La venganza más poderosa no es la destrucción, sino la creación». Aya examinó la foto. Los rostros felices de los niños, rodeados de su inusual familia. Kirill tenía razón. Su venganza no había consistido en destruirlo a él o a su empresa, sino en crear algo tan hermoso de las cenizas de la traición que había cambiado a todos los que tocó, incluyéndose extrañamente a ella misma. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Aya? ¿Habría elegido la venganza, la reconciliación o algo completamente diferente? Las decisiones que tomamos en los momentos más oscuros a menudo revelan nuestra verdadera esencia más que las acciones en los días de felicidad. Si le ha gustado esta historia sobre la resiliencia, la redención y la compleja naturaleza del perdón, suscríbase a nuestro canal. En los comentarios de abajo me encantaría saber qué aspecto del viaje de Aya le ha resonado más. Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.